Buenos días chicos, continuamos con el intestino delgado. El intestino delgado ocupa la región umbilical o gástrica y el hipogastrio comienza en el píloro, la válvula píloro, y termina en la válvula ileocecal. Más o menos tiene en una persona viva entre 3 a 4 metros, pero en un cadáver tiene una longitud mayor entre 7 a 8 metros. ¿Pero por qué? Porque la musculatura lisa está relajada en un cadáver, entonces por eso tiene mayor longitud. Tiene un diámetro más o menos de 2,5 centímetros, o sea, y es más delgado que el intestino grueso, por eso se lo llama así intestino delgado, y se divide en tres regiones, que son el duodeno, la palabra duodeno viene de 12 dedos, porque tiene más o menos una longitud de 25 centímetros. Después el yeyuno, yeyuno significa en ayunas, pero ¿por qué? Porque debido a sus contracciones musculares la mayor parte del tiempo está vacío, y más o menos corresponde al 40% de la longitud del intestino delgado, y el restante 60% corresponde al ilion, que termina acá en la válvula ileocecal. Bueno, si bien el intestino delgado tiene muchas adaptaciones anatómicas y fisiológicas para cumplir con su función, que es la absorción y la digestión, pero a mí me interesa primero describir el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, porque primero vamos a ver las dos glándulas que producen y vierten sus secreciones al duodeno. Entonces el duodeno, acuérdense, duodeno significa 12 dedos, 25 centímetros. Se diferencian cuatro regiones, que son esta región que comienza acá en el píloro, que se conoce como porción duodenal. Después esta porción que se conoce como porción descendente. Esta porción que se conoce como porción inferior u horizontal. Y esta porción que se conoce como porción ascendente. Eh, el duodeno termina en lo que se llama el ángulo duodeno yeyunal, o también conocido como ángulo de Straits. Y acá se puede observar dónde desemboca el conducto accesorio, que se conoce como papila duodenal menor, y acá donde desemboca, que en realidad porque se unen los dos conductos, el conducto colédoco y el conducto de Wilson, en lo que se conoce como ampolla de Vater. Entonces donde se abre la ampolla de Vater, esto se conoce como papila duodenal mayor. Bueno, el páncreas es una glándula mixta. Digo que es una glándula mixta porque por un lado produce el jugo pancreático, que es una sustancia eh, que funciona como glándula exócrina, y como glándula endocrina produce hormonas. Más o menos el 1% del páncreas contiene un grupo de células conocidas como islote de Langerhans. Esos islotes de Langerhans tienen diferentes tipos de células y que producen hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, etcétera. A nosotros nos interesa ahora lo que es el páncreas exócrino, la producción de jugo pancreático. Bueno, el páncreas más o menos pesa 85 gramos. Se diferencian tres regiones. Esta que se apoya en el duodeno se conoce como cabeza, el cuerpo y la cola. Tiene más o menos de longitud unos 15 centímetros de longitud, de ancho más o menos unos 3,8 centímetros y 1,3 centímetros de espesor. Produce jugo pancreático. El jugo pancreático es una sustancia inodora, incolora, que contiene, y muy poco viscosa, que contiene enzimas.
también contiene agua, contiene ion bicarbonato, tiene sodio, potasio, ion potasio, tiene cloruro, bicarbonato ya le dije, ion bicarbonato, y su pH es aproximadamente entre 8 y 9. Más o menos se produce 1,2 litros a 1,5 litros de jugo pancreático por día. Bueno, el jugo pancreático, que es, bueno, las enzimas se producen en los acinos pancreáticos, pero después en los conductos pancreáticos se agrega lo que es el agua y los iones. Me olvidé de comentar que también uno de los iones presentes es el ion calcio. Entonces se cambia mucho la composición del jugo pancreático, no es el mismo que se produce en los acinos. El jugo pancreático se vierte al duodeno mediante dos conductos. Este conducto se conoce como conducto pancreático principal. Acá se puede observar el conducto pancreático principal o de Wirsung, que desemboca junto con el conducto colédoco que viene del hígado en lo que se conoce como ampolla de Vater. Y la ampolla de Vater se abre en el duodeno en lo que se conoce como el esfínter de Ode o papila duodenal mayor. Bueno, pero tiene otro conducto que es conducto accesorio, ¿sí? Que se conoce como conducto de Santorini. Entonces no depende de que si hay o no secreción de jugo biliar, sino que si no hay secreción biliar, igual el páncreas puede verter su contenido a través del conducto accesorio. Bueno, acá en esta imagen se puede observar los acinos pancreáticos y los conductos que corresponden al 99% del páncreas, y acá en esta imagen se observa lo que son los islotes de Langerhans que corresponden al 1% del páncreas endocrino. Bueno, los acinos del páncreas producen enzimas que actúan sobre los hidratos de carbono, sobre los lípidos y también sobre las proteínas, o sea, enzimas proteolíticas. Vamos a ver primero cuáles son las enzimas proteolíticas y después las demás enzimas que produce el jugo pancreático. Dentro de las enzimas proteolíticas, todas las enzimas proteolíticas se secretan en forma inactiva como simógenos. ¿Por qué? Porque si se secretara en forma activa, directamente iban a digerir las propias proteínas de las células pancreáticas y entonces produciría lo que se le conoce como pancreatitis aguda. ¿Cuándo se puede llegar a producir la pancreatitis aguda? Cuando estos conductos, por X motivo, por ejemplo un tumor, queda obstruido, entonces se acumulan las enzimas y donde una se activa, activa la otra y así sucesivamente, entonces todas se activan y comienzan a digerir el propio páncreas y eso se conoce como pancreatitis aguda. Es mortal si no se trata a tiempo. Bueno, ¿qué enzimas proteolíticas producen los acinos pancreáticos? El tripsinógeno. Fíjense que se secreta en forma inactiva como simógeno, que se tiene que convertir en tripsina. El quimiotripsinógeno, que tiene que convertirse en quimiotripsina, y la procarboxipolipeptidasa, que tiene que convertirse en carboxipolipeptidasa. Entonces, ¿cómo ocurre esa transformación de estos simógenos en enzimas activas? Primero son vertidas en forma de tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipolipeptidasa a la luz del duodeno. De ahí hay una enzima producida por las células del intestino, los enterocitos. Esa enzima se llama enterosinasa. Esa enterosinasa lo que hace es cortar el tripsinógeno, que es una molécula mucho más grande, le quita algunos aminoácidos y lo transforma en una enzima activa que es la tripsina. Y la tripsina actúa como enzima que cataliza la transformación del quimiotripsinógeno y la procarboxipolipeptidasa en quimiotripsina y carboxipolipeptidasa.
Bueno, son todas enzimas proteolíticas. Lo que hacen esto en su forma activa, la tripsina y la quimiotripsina lo que hace es transformar los péptidos. Acá tenemos varios péptidos y lo que hacen es transformar esos péptidos, actúan juntas, la tripsina y la quimiotripsina, y lo transforman en oligopéptidos, o sea, moléculas más pequeñas. Y lo que hace la carboxipolipeptidasa es quitar un aminoácido del extremo carboxilo, ¿sí? Cada vez le quita un aminoácido del extremo carboxilo. Fíjense acá tiene 6 aminoácidos, le quitó uno, me queda 5 aminoácidos, le quito otro más, me queda 4 aminoácidos, le quita uno más y me quedan 3 aminoácidos. Eso es lo que hace la carboxipolipeptidasa.